Hola, buenos días, hermanos y hermanas. ¿Todo se encuentra bien en el Señor? Después de recibir la salvación, se necesitan muchas cosas para mantener la vida cristiana. Por eso, hoy también aprendemos sobre este tema más detalladamente y profundamente, ¿no? Y hoy tema es el discernimiento, ¿no? Nunca es desmesurada la insistencia en la importancia del discernimiento para distinguir lo verdadero de los falsos. Después de recibir la salvación, recibimos muchas tentaciones del diablo y del mundo. En aquel momento, para los salvos, ¿Cómo puede distinguir lo verdadero de los falsos? Por ejemplo, alguien nos ha dicho, dígame, ¿quién es usted para juzgar? Mira, esto preguntó un asistente a un estudio bíblico. Después de que el maestro diera que quienes tienes relaciones sexuales antes del matrimonio desagradan a Dios. A fin de cuentas, ¿quién es de nosotros es perfecto? Continuó el estudiante. No tenemos derecho alguno de sentarnos a juzgar la moralidad personal de otro ser humano. Ahora bien, ¿quién es usted para juzgar? ¿Qué te parece? Después de recibir la salvación, sucederá muchos problemas. No es fácil para mantener el discernimiento, para mantener la vida cristiana, perdón. Lo escuchamos todos los días. ¿Quién es usted para decir que los testigos de Jehová están en un error? Alrededor de nosotros hay una iglesia que se llama el Testigo de Jehová. Ellos también aman al Señor, ¿sí o no? Entonces, para el hombre, ¿puede juzgar a otras personas? ¿Quién es usted para decir que Dios no puede aprobar las relaciones entre homosexuales que están basadas en el amor? ¿Sí o no? ¿Quién es usted para negar que las personas caigan al ser golpeadas en el espíritu por un predicador unido? ¿Quién es usted para decir que ellos no han sido golpeados por el Espíritu Santo? ¿Quién es usted para decir que si alguien es sanado en una reunión, esto no puede haber sido hecho por el poder de Dios? Además, ¿quién es usted para decir que si una estatua de la Virgen María llora, no deberíamos pensar que lo hace porque trata de enviarnos un mensaje? ¿Sí o no? Después de recibir la salvación, es muy difícil para mantener la vida cristiana. El diablo no puede llevar nuestra salvación. No puede arrebatar nuestra salvación. Pero él, por la doctrina errónea, podría caer en la tentación. ¿Sí o no? Por eso, después de recibir la salvación, se necesita muchos conocimientos de la Biblia. Si no tiene discernimiento, podría caer en la tentación del diablo y del mundo. Por un lado, tendrá a ciertas personas que no están dispuestas a hacer juicios sobre cuestiones importantes. Por otro lado, hay personas que están demasiado dispuestas
a juzgar. Personalmente yo creo que Jesús habló a ambos grupos de personas al decir. Nosotros sabemos este versículo, San Mateo capítulo 7, versículo 1, ¿no? Todos leamos juntos. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Qué raro, qué miedo mucho, ¿no? Bien hecho. Hermanos, ahora bien, ¿qué quiso decir con esta palabra? ¿Acaso nos hacemos un favor si no emitimos juicios, ya que esos mismos juicios volverán sobre nuestra propia cabeza? No lo creo. Hermanos, podemos estar seguros de que Jesús no enseñó aquí que no deberíamos juzgar en absoluto. El argumento de que la unidad es más importante que la verdad y el amor más importante que la doctrina recta es un error fundamental. Hermanos, ¿qué es esto? Tan solo considere el contexto inmediato de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 pone, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Perdón. Hermanos, si después de escuchar esta palabra de nuestro Señor, ¿qué piensa? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre en su cabeza? Mira, ¿cómo podremos obedecer estas instrucciones a no ser que aprendamos a reconocer y distinguir entre perros y cerdos? Jesús hizo aquí una declaración aplastante y fuerte acerca de la necesidad de discriminar y aprender a distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Así como para evaluar qué es sabio y qué es insensato. Todo esto presupone la necesidad de que pronunciemos buenos juicios. ¿Qué es esto? Ahora veamos el contexto más remoto. Versículo 15 pone, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 15 pone, ¿cómo vamos a protegernos de los falsos profetas si no podemos identificarlos? Se supone que no toca buscar ciertas marcas distintivas de los maestros falsos para que podamos evitarlos y advertir a todos. Por eso se necesitan buenos juicios en el Señor. El apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, el escritor de muchos libros en el Nuevo Testamento. ¿Sí lo conoce? Estuvo de acuerdo
con Jesús acerca de la necesidad de hacer juicios. Cuando los creyentes en Corinto decidieron no expulsar de la comunidad a un hombre inmoral, Pablo dijo que él mismo había pronunciado juicios sobre el transgresor y que la iglesia tenía la obligación de excluirlo de la congregación. Por eso versículo 5 pone, a fin de que el espíritu sea salvo en ese día de Señor Jesús. ¿Cómo podrá la iglesia ejercer esa clase de autoridad si sus líderes no se disponen a emitir juicios? Hermanos, en el capítulo siguiente, Pablo enseñó que los creyentes no deberían llevar a juicio a otros creyentes en la presencia de jueces del mundo, porque los líderes de la iglesia misma deberían intervenir en la resolución de esas desavenencias. El apóstol Pablo escribió 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 al 4. ¿No os sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo han de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿podéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Qué significa esto? Pablo dijo, además, que esa iglesia debería avergonzarse por no haber sido capaz de pronunciar juicios sabios sobre esos asuntos. ¿Quién son ellos? Ahora bien, ¿qué quiso dar a entregar Jesús cuando dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados? San Mateo capítulo 7, versículo 1. En pocas palabras, él enseñó que no deberíamos hacer juicios al estilo de los fariseos. No deberíamos ser hipócritas a quienes les encanta juzgar sobre asuntos irrelevantes, porque así los juicios sean correctos. Lo más seguro es que se hayan hecho por razones incorrectas. Mira, ¿cómo sabemos qué deberíamos juzgarse y cómo deben hacerse los juicios pertinentes? ¿Cuáles son los parámetros que nos guían? Por favor, por eso no tiene conocimiento exacto de la Biblia, no pueden juzgar con la Biblia. Después de recibir la salvación, el diablo siempre echa y lanza la tentación para caer la vida cristiana. Por favor. Por eso después de recibir la salvación, se necesita muchos conocimientos de la Biblia. Se necesita el estudio bíblico correctamente. Miramos los principios de juicios cristianos. ¿Cuáles son los críticos
para el juicio? Esta manera no es exacto conforme a la palabra del Señor. Pero yo personalmente, con la Biblia, yo he hecho para distinguir lo verdadero al recibir la tentación del diablo y para juzgar sobre algo. Primero, ¿qué tenemos que hacer para juzgar a algo y a alguien? Primero, por favor, humildad, no superioridad sobre alguien. ¿Qué significa esto? Ya hemos aprendido que los fariseos eran ansiosos para juzgar a los demás. Tenían un espíritu crítico y querían creer lo peor de las personas. Estaban complacidos tan pronto sacaban a la luz las faltas que esperaban encontrar. San Mateo capítulo 7, versículos 3 y 4, Jesús nos ha dicho, y que porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Como metáfora, el ojo representa el alma, aquella parte de nosotros que ve en un sentido espiritual. Se refiere a nuestra capacidad para razonar, pensar y decir. Hermanos, este es un principio básico de la naturaleza humana, desde los mundanos hasta los cristianos. No sé exactamente para los cristianos. Las personas ven como una viga la paja que está en el ojo de los demás y ve su propia viga como una particular de aserín. Ellos, los fariseos, se aseguraban de reducir al mínimo sus propios pecados y aumentar al máximo los pecados de otros. Esa clase de personas creen que su viga está tan bien escondida que nadie la puede ver. Y el hecho de que pueda ver la paja en el ojo de otra persona es prueba de ello. ¿Sí conoce a él? ¿Quién es? El rey David. Y luego, ante él había un profeta Natán. Mira, normalmente el pecado siempre distorsiona nuestras percepciones. Por favor, otra vez. El pecado siempre distorsiona nuestras percepciones. El profeta Natán confrontó al ver al rey David con la historia de un hombre rico que había robado la cordera de un hombre pobre, ¿no? Pobrecito. Y esto le causó tal enojo que dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la condena
cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Segunda Samuel, capítulo 12, pone, ¿no? Y luego Natán, que dijo a él, tú eres aquel hombre, ¿no? David puso ver cuán malvado fue el lobo de un animal, pero no fue capaz de ver el pecado mayor de robar la esposa de un hombre y luego ocasionar su muerte para encubrirlo. Aunque fue ciego a sus propios pecados, vio los pecados de los demás con claridad. Hermanos, ¿qué os parece? Si tenemos el coraje de vernos a nosotros mismos en la presencia de Dios, nunca juzgaremos a los demás de forma incorrecta e injusta. Después de haber quitado la viga de nuestro propio ojo, veremos con claridad suficiente para quitar la paja del ojo de nuestros hermanos. ¿Qué os parece? Y también, ¿cuáles son los críticos para el juicio? Segundo, hechos, no suposiciones. Al juzgar sobre algo, solamente mira los hechos. La verdad, no suposiciones. ¿Qué significa esto? Si nos apresuramos a juzgar, no necesitaremos muchas evidencias para formular nuestros juicios. Si se sienten enojados o con ganas de criticar, están más inclinados a saltar a conclusiones. Con razón leemos Proverbios capítulo 18, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Antes de oír. Como seres humanos, siempre estamos limitados en nuestros conocimientos. Es imposible que sepamos todo acerca de cualquier cosa. Por eso es fácil admitir que nuestros juicios pueden ser equivocados. Con razón, Pablo escribió a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, todos leamos juntos. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué significa esto? En consecuencia, no podemos ser demasiado cuidadosos. Y en lugar de apresurarnos, deberíamos pedir a Dios que nos ayude a pronunciar juicios sabios. ¿Me entiende? Tercera manera. Al juzgar sobre algo, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cuáles son los criterios para el juicio? Tercera manera es las palabras y acciones, no motivos.
¿Qué significa esto? Solo Dios conoce los motivos del corazón. Dios mira el corazón de los hombres, ¿sí o no? Para el hombre solamente mira la apariencia. Segunda Pedro capítulo 2 versículo 3 pone, pero estamos calificados para juzgar los secretos de su alma. El hombre no sabe la segunda intención, ¿sí o no? Satanás cometió el error de juzgar los motivos de Job. Nosotros sabemos el contenido del libro de Job, ¿sí o no? Job capítulo 1, versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de maldad? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿sí o no? Mira, Satanás tenía gran confianza en la vida de Job. Satanás dijo que Job servía a Dios motivado por lo que recibiría a cambio. Pero se equivocó en cuanto a los motivos de Job. ¿Quién no dejó de servir a Dios a pesar de haberlo perdido todo? La mente, el corazón de Job es diferente de otras personas. Satanás erróneo al juzgar los motivos, y lo mismo nos sucederá si lo hacemos. Miramos esta pantalla. Hermanos, tenemos el mandato de juzgar sobre enseñanzas y conducta, así como conductas y actitudes pecaminosas. Pero los motivos pertenecen a Dios y están fuera del alcance de nuestros conocimientos y jurisdicción. Tratemos de limitar nuestros juicios a las palabras y acciones de otros y no condenemos sus motivos. Es la cuarta manera. Asuntos bíblicos, no preferencias. Algunas cosas siempre serán correctas. Por ejemplo, siempre deberíamos amarnos unos a otros, ¿sí o no? Siempre deberíamos aborrecer lo mal. Siempre deberíamos hacer bien a todos los hombres. ¿Es verdad? Sí. Por otra parte, algunas cosas siempre son incorrectas. Por ejemplo, siempre es incorrecto odiar. Siempre es erróneo amar el mal o cometer adulterio. ¿Es verdad o no? Ahora bien, ciertas cosas caen entre estas dos esferas definidas y separadas. Algunos asuntos se vuelven buenos o malos según el contexto.
nuestros motivos y quién resulta, y quién resulta afectado por lo que hagamos. Por ejemplo, en la Biblia aparece buen ejemplo para enseñarnos bien. Cuando la controversia relacionada con el consumo de alimentos se convirtió en motivo de división dentro de la comunidad cristiana. En la iglesia, ¿no? Pablo introdujo algunos principios importantes para mantener la reconciliación. El apóstol Pablo escribió que algunos cristianos pueden comer carne y otros solo vegetales, pero ambos grupos de creyentes deben aceptarse entre sí. Por eso Romanos capítulo 14, versículo 1 pone: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué significa esto? En la iglesia hay varios miembros, desde los fuertes hasta los débiles. Alguna persona puede aceptarlo, pero otros no. Pero si come la carne, ¿es un tipo de pecado? No. Versículo 4, luego añadió: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Qué significa esto? Todos los miembros de la iglesia son los siervos de nuestro Señor, los hijos de nuestro Señor. Por eso, para mí, no tiene el poder para juzgar al siervo, al hijo de nuestro Señor. Este es el punto en cuestión. No tenemos derecho alguno de juzgar a otros sobre asuntos de conciencia en los que hay libertad de conducta o creencia. Algunas cosas pueden no ser permisibles para mí, pero lo serán para usted y viceversa. Al juzgar, deberíamos estar en capacidad de apuntar a un versículo de las Escrituras o un principio bíblico que respalde nuestras opiniones. Por favor, es muy importante. Otra vez, al juzgar, por favor, deberíamos estar en capacidad de apuntar a un versículo de las Escrituras o un principio bíblico que respalde nuestras opiniones. ¿Me entiende? En última instancia, nosotros interesa sacar a relucir lo que Dios ha revelado y no nuestras preferencias y convicciones personales. ¿Cuál es el quinto manera? Juicios temporales, no eternos. ¿Qué significa? Nosotros
tenemos el poder para juzgar. Tenemos el poder para juzgar, ¿no? Pero no tenemos poder para condenar. Tenemos el derecho de advertir, pero no de castigar. Volvamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medidos. Qué raro, qué miedo es de esta palabra, ¿no? Por favor, ¿cuál es la conexión entre nuestros juicios y la manera en la que seremos juzgados? Por favor, Jesús dijo que la medida que usemos en los demás será usada para medirnos. Esta frase puede interpretarse de dos maneras. Primero, puede significar que si usted juzga a otros, ellos le juzgarán conforme a sus propios criterios. En otras palabras, usted será tratando tal como trata a los demás. ¿No tiene miedo? Segundo, muchos comentaristas creen que lo que quiso decir es que si usted juzga a otros con un criterio estricto, será juzgado de una manera más estricta por Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué os parece? Al final, hermanos, la capacidad de hacer juicios está en el corazón mismo de la vida cristiana. Si no somos capaces de juzgar sobre cuestiones como doctrina, estilos de vida y de otra doctrina, ¿no? Si no podemos distinguir entre apariencias externas y carácter interno, es posible que perdamos el propósito para el cual Dios nos puso en esta tierra. El Señor nos salvó, ¿sí o no? Pero, porque nos quedó en esta tierra después de recibir la salvación. Por favor. El discernimiento es lo que determina nuestro destino en este mundo y en el siglo venidero. Después de entrar en el reino de Dios, alguien quiere recibir gran galardón por nuestro Señor, ¿sí o no? El Señor nos recompensará conforme a nuestras obras, ¿sí o no? Para recibir gran galardón, después de entrar en el reino de Dios, por favor, ahora, si no tiene discernimiento de la palabra del Señor, no puede recibir gran galardón. ¿Sí o no? Es muy, muy complicado. Por eso, después de recibir la salvación, se necesita muchos conocimientos de la Biblia para mantener la vida cristiana. Hermanos y hermanas, el mundo se está
caminando hacia el fin del mundo. Pero nadie tiene discernimiento. Para los salvos, si no tiene discernimiento, ¿cómo puede salvar a otras personas conforme a la palabra de nuestro Señor? En la iglesia, muchos constadores, solamente para los constadores, tiene que aprender el conocimiento de la Biblia, tiene que llevar el conocimiento de la Biblia para distinguir lo verdadero. Por favor, no. Solo los pastores predican el Evangelio hacia todo el mundo y por todo el mundo. No. Por eso, si no tiene conocimiento de la Biblia ni discernimiento en el Señor, no puede salvar a otras personas, ni mantener la vida cristiana bien. Entonces, cada uno tiene que estudiar la Biblia y luego tiene que abrir sus orejas. Está atento a la palabra del Señor para plantar la palabra del Señor en nuestro corazón, por favor, ¿no? Gracias. Escucha bien esta palabra largamente, ¿no? Gracias por todo. Nos vemos en otro día. Gracias. Adiós.